Bueno, estamos de vuelta. ¿Y qué es lo que ha pasado? A ver, mire, legisladores de Estados Unidos dicen que las políticas del gobierno de México, las políticas que se están siguiendo en materia de energía, el tema de energías limpias, por ejemplo, son opuestas a lo que negoció, a lo que firmó el propio gobierno mexicano en el nuevo tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC. El presidente López Obrador ha dicho, lo ha repetido a lo largo de estos días, que nosotros no firmamos, que en todo caso lo único que quedó consignado es la soberanía de nuestro país para defender en nuestra materia energética, que no hay marcha atrás además en la política de rescate de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, y que lo que hay que hacer es producir carbón y aprovechar la infraestructura que se tiene en el país. Y yo empezaría, Jorge, si te parece contigo, porque me parece que es un tema que tiene que ver, claro, con política energética, pero que tiene que ver con política internacional, porque este es el capítulo más reciente del desencanto, primero de los europeos hace unos meses, y ahora cada vez más claro de las empresas y del gobierno de los Estados Unidos. Bueno, del gobierno todavía no sabemos, Mario, pero lo sabremos pronto. Lo que sí sabemos es que claramente hay dos interpretaciones, como dicen los congresistas, del espíritu del tratado, e incluso si le creemos a gente muy competente y que conoce bien el tema, como por ejemplo Roberto Gil hoy en la mañana en El Financiero, sobre la letra del tratado. Hay dos interpretaciones. Una es que la invocación en el tratado de la Constitución y de la soberanía mexicana sobre los recursos del subsuelo, etcétera, hacen que todas las demás disposiciones del tratado sobre materia que pudieran afectar a las empresas energéticas extranjeras quedan por la borda. Es decir, que prima el enunciado constitucional incluido en el tratado por encima de las disposiciones generales incluidas en el tratado. Y hay otra interpretación que dice lo contrario, que dice que, por ejemplo, lo que está incluido en el artículo 32, párrafo 11 del tratado, sobre el hecho de que México tiene que acordarle a las empresas de los estados parte, es decir, Estados Unidos y Canadá, el mismo trato que le acordó a empresas en otros tratados, como por ejemplo el de la Unión Europea o el TPP aprobado sin Estados Unidos, pues que eso se aplica a todas las empresas y que en general los anexos y los capítulos sobre conflictos o relaciones inversionista-Estado se aplican parejo a todas las inversiones, a todas las empresas. No se excluyen las energéticas debido al enunciado constitucional. Entonces son dos interpretaciones distintas. ¿A qué caso viene esto? Bueno, viene al caso porque, por ejemplo, proteger al monopolio de Pemex, pues estaría prohibido en el tratado si se acepta la segunda interpretación. ¿Por qué? Porque no se vale proteger a los monopolios. Puedes no entorpecerlos, puedes no fomentarlos, pero no puedes protegerlos. No puedes favorecer a las empresas mexicanas por encima de las empresas de los otros estados parte. Lo mismo, y así sucesivamente. ¿Cuál es la litis aquí en el fondo? La litis es que López Obrador, bastante hábilmente, quiere echar para atrás la reforma energética de Peña, pero no quiere aventarse el tiro, no quiere pagar el costo de sacar una reforma constitucional. Lo ha querido hacer por la vía administrativa, por la vía regulatoria, por la vía de la captura de las instancias regulatorias. Bueno, no le está saliendo del todo. Y entonces está teniendo que empezar a contemplar una reforma constitucional que, en primer lugar, quién sabe si le alcance en el Senado con el PRI, y en segundo lugar, pues sabe que el costo con los mercados puede ser muy elevado. Entonces, ahí está la disyuntiva de todo esto, que por cierto se lleva entre las patas a las energías limpias, pero eso es casi un daño colateral, aunque no debiera serlo. Claro, Javier.
En efecto, creo que aquí hay un chorro de temas mezclados que han salido en los últimos días. Está el tema del rescate a Pemex, cueste lo que cueste, se tenga que hacer lo que se tenga que hacer. Está el tema de la reforma energética, que si uno puede desmantelarla sin echarla para atrás, constitucionalmente, a través, como decía Jorge, de medidas administrativas, regulatorias, etcétera. Está el tema de las energías limpias, está el tema de la relación bilateral con Estados Unidos, dentro del contexto del TEMEC, está el tema de la certeza jurídica en México, etcétera. Y en efecto, creo que el hilo conductor, yo lo frasearía, pondría de manera un poquito distinta a Jorge, más que el echar para atrás la reforma energética. Para mí el hilo conductor de todo esto es el objetivo de rescatar y hacer de Pemex una gran empresa nacional, verticalmente integrada, que sea una palanca de desarrollo. Dado ese objetivo, se ha ido metiendo en estos otros problemas, problemas que no parecen importarle mucho. La agenda ambiental no es un tema que le importe mucho, entonces ahí sin problema, sin ningún problema, la hace a un lado. La relación bilateral ahí sí está más complicado, porque ahí sí creo que está muy consciente de que es un límite genuino, real, de poder, que simple y sencillamente no tiene la autonomía como presidente, el poder como país para ganar ese pleito. Y no estoy hablando del pleito legal puntual que se puede dar sobre un tema u otro, sino que enfrentarse a Estados Unidos una y otra vez en estos temas, ya sea el energético, el laboral, el medioambiental. Entonces yo creo que ahí sí va a encontrar un límite, y coincido con Jorge que no es opción políticamente hablando, por el impacto que tendría echar atrás, o no parece ser echar atrás la reforma energética. Entonces yo creo que sí se está metiendo en un problema. No es sostenible esta estrategia, o la que ha escogido de cómo hacer de Pemex una gran empresa estatal, etcétera, sin un pleito con Estados Unidos, y no solamente con Estados Unidos, con Europa, etcétera, pero sobre todo con Estados Unidos. Parecía que con Trump la podría librar, porque Trump no parecía estar muy interesado en la relación bilateral y en asuntos externos, pero sospecho de que si gana Biden sí será un tema, y se juntará, como decía, con el tema laboral y con el tema medioambiental, y podría generar fuertes tensiones bilaterales entre México y Estados Unidos. Claro, porque es quizá el primer tema en donde la agenda doméstica del presidente sí choca con la agenda binacional, y normalmente la binacional el presidente pues ha cedido, pero vamos a ver qué decide aquí. Héctor. Mira, coincido con lo que dice Jorge y Javier, en el sentido de lo que dice Jorge de la interpretación legal de este compromiso del TEMEC. Pues la verdad es la conclusión que uno puede sacar de cómo están las relaciones efectivas en el mundo respecto de esto es que México va a perder todos esos pleitos. Los va a perder todos. No hay manera de que ganes un pleito con un argumento como ese de que yo me comprometí a todo lo que está implícito en otros tratados, pero no explícitamente aquí a tratar de a darle a Pemex, a no darle a Pemex una situación especial. Es un argumento imposible. El otro argumento imposible es que él está cancelando derechos otorgados a inversionistas que han metido pues entre 6 y 8 mil millones de dólares al país. Entonces, es difícil hacerlo de aquí para adelante, pero hacerlo de aquí para atrás, pues estás condenado a un pleito que vas a perder en alguna corte, etcétera. La otra estrategia que dice Javier de volver a Pemex palanca de desarrollo de México, pues suena auténticamente como a un propósito de los años 70 o los años 30 o los años 40 de México. No alcanza Pemex, no alcanza. Si estuviera sana como empresa, no alcanzaría para ser la palanca del desarrollo de México. Pero no está sana como empresa. Es un hoyo negro donde están echando dinero y no acaban de echar. Bueno, pero a mí lo que me preocupa más de fondo, o lo que me entristece más, es eso que dice Jorge de los daños colaterales, de las energías limpias. Es decir, salirse de eso con el paso que traía México, que había hecho
realmente un trabajo extraordinario en ese rumbo, que es el rumbo de la humanidad. Eso no es el rumbo de las empresas y de los países, es el rumbo de la humanidad, ir a energías limpias, ir a energías que no vienen de materiales fósiles, ir a las energías limpias. Es un momento de la civilización. No es un momento de las opciones nacionales. Y oír al presidente hablar de que hay que comprar más carbón para que puedan funcionar unas termoeléctricas que tienen en Coahuila, está bien, si tienen que funcionar, que funcionen, pero que ese sea la vocación decidida del Estado mexicano, comprar carbón para quemar carbón en el estado que, por cierto, tiene las enfermedades respiratorias más altas de todos los estados del país, pues francamente es descorazonador. Y oírlo decir que las energías limpias son un sofisma, pues realmente es descorazonador. Es decir, es estar oyendo a un dirigente de un país del tamaño de México mirando hacia atrás y negándose a ver la evidencia que el mundo y que México mismo le daba respecto de la pujanza, de la calidad, de la calidad ambiental que se genera de las energías limpias y del costo. Está empeñado en salvar a dos dinosaurios industriales mexicanos a costa de los usuarios, en lugar de pensar en los usuarios que pueden tener energías limpias más baratas. Bueno, todo el enfoque del Estado es hacia atrás y hacia un atrás que no se puede reponer. Me parece realmente descorazonador este asunto. Bueno, vamos a ver cómo sigue el tema. Es tiempo de una nueva pausa y regresando justamente vamos a platicar de esto que ya apuntaba Javier. Las elecciones en Estados Unidos, el posible triunfo de Biden y lo que esto implicaría. Lo platicamos regresando a la pausa. Esta es La Hora de...